Ahora sí, buenas noches a todos. Damos por Hola. comenzada la reunión, Estela. Buenas noches a todos. Tenemos una actividad más porque hoy es la última de la reunión de los miércoles. La próxima actividad va a ser, si no estoy equivocado, 4 de diciembre con Susana Berkovich. Sí, a las 13 horas. A las 13 horas. Sábado. Recuerden que es un sábado. Ya vamos a informar convenientemente vía Facebook, como solemos hacer. Entonces, bueno, como les decía, vamos a comenzar. Lo que hemos preparado para hoy serían como 3 islas que queremos charlar con ustedes en estos, digamos, miércoles de cocina. Una primera isla que tiene que ver con este ingeniero agrónomo, Audricourt, que les comenté ya otras veces. Se llama André Audricourt. Yo creo que ahí se puede ver bien el libro. Me parece que lo pueden llegar a leer bien. Está en castellano. El título del libro es El cultivo de los gestos entre plantas, animales y humanos. Este pequeño librito, como ven que es bastante pequeño, pero sin embargo tiene una gran capacidad de transmisión, está editado por Editorial Cactus y es interesante porque han juntado 3 o 4 escritos de Audricourt, realmente interesantes. ¿Cómo llegó este autor? ¿Cómo desemboco en él? Y ahora les voy a contar algo de lo que ya veníamos viendo. Bueno, primero por 1000 mesetas, dado que lo habíamos visto citado allí en la meseta sobre el rizoma, en esa intensidad llamada rizoma, donde de alguna manera Deleuze y Guattari mostraban, desde la perspectiva de Audricourt, cómo había dos filosofías que uno podría pensar, la occidental y la filosofía oriental, pensada desde este autor, insisto, ingeniero agrónomo, basada en el modelo del pastor y la oveja. Si ustedes recuerdan, algo habíamos hablado de esto. No sé si nos detuvimos bastante, porque no lo recuerdo. Hoy nos vamos a detener un poquitito más. Pero es muy interesante la línea que se va haciendo respecto de el pastor y la oveja. El segundo punto donde yo me vuelvo a encontrar con este autor, que también les quería mencionar, no va a decir mucho más que lo que vamos a ver acá, es un curso de Gilles Deleuze que se llama La subjetivación, curso sobre Foucault. Este es el libro, también en castellano, editado también por la editorial Cactus. Y lo interesante, en la clase 2 de este libro, de este curso, es muy interesante cómo lo va transmitiendo Deleuze, se llama El pliegue y los dobles, la cuestión de la filosofía en Grecia. Es una clase del 29 de abril del año 86. ¿Y por qué les decía que es interesante? Porque el mismo Deleuze dice, hay muy poco publicado en relación a Hervé Audricourt, y hay que recorrer muchas bibliotecas, dice, para poder dar con cuestiones de él. Bueno, creo que es el acierto de la editorial Cactus el haber puesto en un libro tan pequeño prácticamente todo lo que Audricourt ha publicado. Entonces, por 2 o 3 lados tendríamos el libro de Audricourt, el curso que da Deleuze sobre Foucault y 1000 mesetas. Si quiero ponerme en una línea histórica, 1000 mesetas, Audricourt, y luego el curso sobre la subjetivación y Foucault que da Deleuze. Retomando entonces lo esencial de eso que él propone, que el modelo del pastor y la oveja es el modelo netamente occidental. En cambio, el modelo oriental, si bien aclaran que no hay que generalizar, pero ellos dicen Oceanía, China, parte de la India, es el modelo del cultivo del arroz. Es decir, tenemos un modelo animal, pastor, oveja, y un modelo vegetal, ya van viendo por qué me interesa, por qué nos va a interesar, cómo se acerca a la noción de rizoma, que sería el modelo oriental. Hay algunas cuestiones que yo extraigo de esto. Una que la voy señalando para que luego lo podamos debatir, es que me parece que así como Estambul es una ciudad que tiene una parte oriental y otra occidental, o una parte asiática y otra parte europea, me da la impresión que el psicoanálisis está en Occidente
pero sin embargo es un pedacito de Oriente, en esto que en la promoción de la actividad de hoy llamé el jardín oriental de Freud. Entonces, voy a retomar mis pasos. El pastor, la oveja, agregamos uno nuevo que es el corral, o el aprisco, esto es lo que va a decir Deleuze. Aprisco es el lugar donde están las ovejas, pero no solo que están allí, están concentradas allí, una especie de campo de concentración, característico, digamos, de la masa. Esto es lo que va a decir también Deleuze. El pastor, la oveja, comportamiento de masa. Ya claramente, y lo habíamos visto la vez anterior cuando pudimos conversar, del pastor y la oveja surge claramente una cuestión religiosa, una cuestión que también permite pensar una jerarquización, una cierta ubicación del saber. Esto es el pastor quien sabe mejor que la oveja lo que le conviene a la oveja, a dónde llevarla a pastorear, qué hierba tiene que comer. Y en esto es algo interesante, porque acá se divide también teoría y práctica. Y cierto, si me permiten, cierto abuso teórico, porque si bien el pastor es quien sabe qué es lo que la oveja tiene que comer, el pastor, sin embargo, no come pasto. O sea que jamás lo probó para saber qué es el mejor pasto. De la misma forma que muchos teóricos hablan de muchísimas cosas que nunca han experimentado. El modelo oriental que está planteando tanto Deleuze como Audricourt es un modelo que, al estar basado en el tratamiento de la tierra, es un modelo donde no hay distinción teoría y práctica, que no es tan común en el campo oriental. Es decir, jamás ese agricultor le va a decir a otro lo que tiene que hacer, pudiéndolo hacer él. A mí esto me importó muchísimo porque, más allá de la religión, más allá de la forma de hombre que uno puede pensar en este modelo del pastor y la oveja, en esta domesticación de los animales que se va produciendo, y también de los vegetales, a mí me interesa mucho la cuestión de la formación de los analistas. Y pareciera que también la pastoral analítica ha seguido el mismo modelo, los que saben y los que no saben. Los pastores que transmiten a las ovejas que van a aprender y que le dan la hierba, en este caso Freud o Lacan, ya predigerida, interpretada de la mejor forma, para que la oveja ignorante pueda nutrirse a su vez y volver a ser un nuevo amo. Es decir, que tenemos la fórmula del amo y del esclavo. Les digo, no quiero, porque quiero llegar a otra parte, detenerme mucho más en esto, sino, como dice también Deleuze, estimularlos a la lectura de El cultivo de los gestos, de André Audricourt, porque es interesantísimo, porque va mostrando el tratamiento, por ejemplo, de la naturaleza. El pastor hace un tratamiento directo de la naturaleza. Por ejemplo, arranca y cultiva donde él quiere. Tratamiento directo. Es como intervenir sobre lo real. A contrario sensu, en el modo oriental, hay un respeto por esa tierra, hay un respeto por ese vegetal, hay una actitud contemplativa. Es decir, que se espera un resultado de manera indirecta, no directa, no intervencionista. Bueno, claro, es que ahí uno puede poner psiquiatría, establo, los pacientes, esa domesticación animal, ese comportamiento de masa. Cuando se habla del gesto augusto del sembrador, lo que está diciendo ahí Deleuze es ese gesto con autoridad, como quien sabe domina la tierra y sabe de la tierra más que la tierra misma. Con lo cual estamos viendo también los desastres que hemos visto el sábado pasado compartiendo con Enrique Leff, los desastres a nivel planetario, por pensar que sabemos de la Tierra más que la Tierra misma y por pensar que podemos actuar directamente. Ahora fíjense, no me quiero ir mucho de esto, a nivel clínico, ¿qué es lo que Freud propuso? Freud propuso quitar al pastor y dejar que la oveja busque su mejor hierba. Por eso ponía la difusión de la actividad de hoy, el jardín oriental de Freud. Es una inversión para pasar a una actitud más contemplativa. Y lo que ustedes ya saben, obviamente, que es la ruptura epistemológica que esto produce. Entonces,
El pastor, la oveja, el aprisco o el establo, la concentración, el comportamiento de masa o molar, en términos de Deleuze y Guattari. Podemos llegar acá al capitalismo, porque también acá hay un determinado tratamiento de los animales y un determinado tratamiento de las personas. Por ejemplo, van a ver, si siguen a Audricourt, que en ciertos lugares de Oriente no hay tracción animal. A mí me choqueó ver esto, digo, claro, ahora entiendo por qué están los hombres a veces llevando esos carritos, que también llevan hombres o mercancías. En determinados lugares de Oriente no está la división alma para el hombre y falta de alma para los animales. Todo lo contrario, todo tiene alma. Esto ya es otra forma de pensamiento del hombre y obviamente otra forma de tratamiento de este hombre. De lo cual, volviendo al psicoanálisis, si lo toman como la parte de afuera de Occidente, sin embargo metida en Occidente, sería como la línea de afuera de Occidente, pero estando todavía dentro de Occidente, o para decirlo de alguna manera, sería el exterior puesto en el interior, captado por el pliegue del interior, que me parece que esto fue la audacia de Freud, y también la de Lacan. Evidentemente uno puede seguir una línea y decir, cuando Lacan trabaja la idea de significante y rompe con Saussure, y hace todas las inversiones y pone una primacía del significante, está rompiendo con la línea occidental de la interpretación. Está provocando la famosa subversión del sujeto, que entonces también sería una cuestión de oriente, oriental, por lo menos en este término. Del let it be, dejar ser, escuchar, a diferencia del comportamiento de llevar a la oveja a donde uno quiere. Esto es adaptarla al medio. Hablábamos con Esther y recordábamos, a todos nos ha pasado, la oveja negra, la oveja descarriada. Todo esto está presente para cada quien que quiso correrse un poquito de la línea del pastor. Entonces, en esta primera isla que les propongo hoy, esta concepción donde hay diversas formas de pensar al hombre, occidental evidentemente lo ha pensado, Occidente, como el hombre Dios, como el hombre centro, no pudiéndose correr de ese lugar de centro. Y de allí entonces un pastor, otro pastor y otro pastor, y otro pastor. Significado abrochado al significante. Por eso la noción de inconsciente, tanto en Freud como luego también en Lacan, y todas las invenciones lacanianas rompen esta idea homocentrista, homocéntrica, de ponerlo al hombre en el centro y lo pone a un costado. De allí se comprende con más claridad entonces, porque el psicoanálisis es extraterritorial. A mí esto me maravilla, me podría quedar hablando toda la noche, no pretendo hacerlo, pero el psicoanálisis produce esta subversión. Nos ha pasado a cada uno de nosotros, cuando empezamos a leer cuestiones del psicoanálisis, quedar perturbados por la noción de ello, ni que hablar de inconsciente, por supuesto, pulsión. ¿Qué es esto de la pulsión? ¿Cómo es posible que haya algo que no cese? Que rompe una idea de causa y efecto, muy occidental, por cierto. Entonces, para concluir con esta primera isla, y antes de pasar a la segunda, se desprenden dos filosofías muy claras de esto. La filosofía de la trascendencia occidental. Occidente está enfermo de trascendencia. Estamos enfermos de trascender. De cierto pasaje glorioso al más allá, como si uno estuviera pensando cómo va a ir al más allá y cómo trascender. Y en cambio, en esta filosofía del arroz, o del ñame, que es otra de las posibilidades, es una filosofía de la inmanencia, de lo actual, del aquí y ahora, de la contemplación, de un comportamiento de singularidades, tal el respeto por las plantas, dejándolas crecer. Esto que alguna vez nos contaba Mauro Murasawa, ahora voy a ir a algo de él, que él decía a un occidental una flor que le gusta y la corta y la lleva a su casa, le pertenece. En cambio, un oriental, no creo que todos, pero
porque si no estamos generalizando, ciertos orientales ven una flor que les gusta y se sientan a contemplarla. Dos posiciones distintas frente a la naturaleza. Dos posiciones distintas frente al inconsciente. El occidental lo quiere manipular. La propuesta de Freud es oriental en el punto en que quiere que fluya. La atención flotante es un intento de sacar sentido y dejar que el flujo continúe. Entonces, esto es lo que, al menos a mí, me permitió repensar André Audricourt. Les aseguro que si hacen la lectura van a ver que hay un montón de otras cosas que se pueden llegar a señalar. Pero esta línea que he marcado ahora es como la línea trascendental de este libro, o fundante de este libro. El pastor y la oveja, y todo lo que esto da. Basta pensar en un psiquiatra con su paciente, tenemos nuevamente al pastor y a la oveja. Basta pensar el Edipo. El padre es el pastor, los hijos los tienen que seguir. Es él quien le va a decir lo que es mejor. Se desprende toda una política de educación sexual, de cómo se vive y cómo se muere, de valores, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería la primera isla. La segunda isla, en este archipiélago que hago hoy, va a ser la propuesta que había dejado Mauro Murasawa, porque yo pensaba, bueno, estoy hablando de un jardín japonés, de un jardín oriental, y hemos tenido uno de los miércoles, si no recuerdo mal, a Mauro Murasawa. ¿Y qué es lo que recorté de lo que él ha propuesto? Lo que él llama la noción de universo, lo que él nos presentó a nosotros como noción de universo, y lo que él había extraído a partir de uno de sus maestros, que era, bueno, él dice un viejo psiquiatra. En Oriente un viejo psiquiatra no es alguien degradado, un viejo es un sabio, alguien que hace mucho tiempo ha conquistado ya cierta sabiduría. Ese viejo psiquiatra se llamaba Isao Nakai. Yo creo que está vivo todavía, así que no sé si se llamaba o se llama, es un hombre de edad. ¿Qué es lo que recorto de ahí para juntarlo con lo que venimos viendo? Dice Isao Nakai, cito textualmente la conferencia que dio Mauro Murasawa ese miércoles acá en Andamiajes. Las personas con esquizofrenia, acá agrego yo, con cualquier perturbación, las personas diría directamente, con o sin esquizofrenia, las personas a menudo tienen un universo único y sufren el aplastamiento de ese universo por la incomprensión y la negación que los rodea. Yo creo que a cada uno de nosotros nos pasó que cuando quisimos manifestarnos con algo singular, si fue aceptado, nos volvimos masa. Y si fue rechazado, entramos en síntoma, inhibición y angustia. Quedó aplastado. A veces sintomatizamos, a veces sufrimos y a veces renunciamos y nos plegamos a la masa. Por lo tanto, hay que decir que arrojarlos repentinamente a la sociedad vale para cualquier persona. Ese chico que lo obligamos a ser como los demás. Sociedad que es la causa de su sufrimiento, bajo el disfraz de reintegración, vale tanto para el esquizofrénico, a quien hay que reintegrar, como cualquier chico que tiene problemas, a quien también hay que reintegrar, como cualquier persona que perturbada por el mundo que le lastima, tiene que vincularse, tiene que salir. Como cuando algunos psicólogos le dicen a la paciente, vaya a buscar novio, salga, y eso le hace peor. Como, usted tiene que ir a reintegrarse, y eso es justamente lo que la aplasta. Eso es extremadamente violento. Lo que necesitamos, dice Isao Nakai, es que aceptemos su universo. Fíjense la inversión. Acá entramos en una captura más oriental de la situación. Que las personas que lo comparten se presenten y que se cree una comunidad para protegerlo del aplastamiento. O sea, que se cree una comunidad para protegerlo del aplastamiento. La reintegración de los esquizofrénicos, pongo personas, no consiste en meterlos en el molde de la sociedad existente, sino en crear una nueva sociedad que alimente su universo. Bueno, esto es muy de Guattari. La construcción de universos de referencia nuevos. Grupos sujetos o sujetos de grupo, que es algo distinto, después en todo caso lo podemos conversar.
En otras palabras, no se trata de llevar su universo al molde de la sociedad, sino de devolver nuestra sociedad a su universo. No sé si ustedes no escuchan también acá en esto la propuesta de Freud. No se trataría, ahora lo voy a decir en términos freudianos, de imponerle nuestro saber de psiquiatras, sino de escuchar su saber sobre su posición singular y lo que le está pasando. Yo no encuentro mucha diferencia entre la propuesta que está haciendo acá este viejo psiquiatra japonés, Isao Nakai, y la propuesta de un Sigmund Freud en el año 1900, cuando empieza a pensar que el saber es inconsciente. Es decir, que el saber no tiene dueño. Lo repito, que el saber es inconsciente quiere decir eso, que no hay un dueño del saber. Porque el inconsciente no es alguien, porque el inconsciente no es una persona. Entonces, al no haber un dueño del saber, nadie se lo puede apropiar y nadie puede detentarlo como tal. Nadie sería experto en el inconsciente. Lo cual abriría a un montón de cosas que lo dejaré para luego para el debate, porque muchas veces uno tiene la sensación contraria, que hay un montón de colegas que sí son dueños del inconsciente y que sí son dueños, a partir de una captura teórica, de lo real del inconsciente. Yo creo que el gran engaño en el cual a veces caemos es que pareciera que aquellos que manejan los conceptos teóricos con total, digamos, expertise, eso les daría una suerte de acceso al inconsciente con mayor eficacia que aquellos que no manejan bien la teoría. Bueno, craso error, craso error. Muchísima gente maneja los términos de la teoría de manera excelente, pero son absolutamente impotentes cuando escuchan el sufrimiento de alguien. Entonces aquí la segunda isla, esta cuestión del universo, de no adaptarlo, sino de dejar que cada persona pueda libremente contarnos cuál es su universo. Y ahora entraríamos en la tercera isla, que era el caso Jean-Baptiste, que nos presentó Mauro Murasawa, que está publicado acá en Micropolítica, así que le voy a pedir a Estela si lo puede leer, de Micropolítica del Deseo. Es el caso de Félix Guattari, y vamos a ver ahora, luego de esta lectura, cómo se aplican estos conceptos que venimos trabajando. Estela, si podés por favor leerlo. Es un poco extenso. Sí, hacemos un recorte. Sí. Espera, esto está en Micropolítica, Cartografía del Deseo, Félix Guattari, Sueli Rolnik. La página creo que es 353. Dale. Él dice que va a contar el caso de un joven esquizofrénico de 35 años, que no nos parece, aclara, que tiene un medio familiar de relativo equilibrio, pero con mucho conflicto, con una relación de extrema dependencia respecto de los padres, y que son muy ancianos. Esto también lo desplaza básicamente, dice él, en 3 o 4 tipos de territorio, además del hospital psiquiátrico. Hay un territorio familiar, él va a un club deportivo y tiene una sesión una vez por semana con él, ¿no? Una sesión terapéutica. Dice que el trabajo con él fue después del paso de este joven por la clínica Labor. Estuvo varias hospitalizaciones psiquiátricas y después comienza este tratamiento, ¿no? Dice que después nunca más volvió al hospital. ¿En qué consiste el análisis? Dice, el análisis de un esquizofrénico, se pregunta él. Entonces acá cuenta cómo era con este hombre en particular. La sesión comienza por lo general cuando él me da un chicle que yo rechazo, porque el chicle, cuenta, está en un bolso inmundo. Entonces después él le pide otro. Generalmente también le trae papeles administrativos que recibió eventualmente, pedazos de periódico recortados, hojas donde escribe algunas reflexiones. Habla y después les da 10 francos. Algunas veces se pone furioso, insulta, y dice que eso no sirve para nada, y que él lo único que quiere es poder trabajar y conocer chicas. Las sesiones continúan así con esta temática, no pasa mucho más, hasta que sucede algo en el territorio familiar, porque comienza a perder consistencia, dice, ¿no?
Él permanece encerrado en su cuarto todo el tiempo sin hacer nada, la madre cae gravemente enferma, a veces él sale de su cuarto, como un día que fue hasta París para intentar ver a una prostituta, lo que acabó con una pelea con un rufián al que le rompió la cara y bueno, lo llevó a la policía y hubo todo ahí un lío. Ahí hubo un impasse en su terapia. Dice que la intervención, esto lo voy a leer textual, ¿no? Dice, mi intervención, y ahí dejo a criterio de ustedes la apreciación de esta, desde el punto de vista de una teoría de la interpretación, consistió esencialmente en hacerle una propuesta, partiendo de la hipótesis de que podría ser eficaz. La propuesta consistía en que saliera de su casa, encontrar un alojamiento e intentar hacer un mínimo plan de vida. Fíjense que acá lo que va a hacer es sacarlo del territorio familiar, así llama él al complejo de Edipo, digamos. Guattari habla de un territorio, él suele utilizar la palabra territorio, y tratar de construir o que se pueda construir otro territorio, fuera de ese territorio familiar. Maniobra de riesgo, pero que va a ser Guattari. Es evidente que en este tipo de situación tal actitud no es tan obvia. El hecho de que él no tenga ningún tipo de apertura implica que no tenemos garantía alguna de que esa proposición no desemboque en una catástrofe total. Por eso quería llegar a esto. Acá no hay ninguna garantía. Guattari no está haciendo una maniobra que podemos extender a cada paciente que escuchamos. Nadie tiene ninguna garantía de lo que va a ocurrir en un análisis, menos aún el analista. Uno hace una apuesta, o sea que cuando Freud decide analizar a alguien, está haciendo una apuesta. Bueno, si me detengo mucho acá, pero es una apuesta que de no hacerse no hay psicoanálisis. Es decir, que un analista atiende sin garantías, puesto que renuncia al saber que tiene. Es decir, escuchar a alguien por fuera de un saber preestablecido es realmente una apuesta, porque uno no sabe lo que va a ocurrir allí. De allí a veces las vacilaciones que sentimos y las preguntas que nos hacemos, que de hecho Guattari ahí lo va a decir, y le dice a Jean-Baptiste que no tiene ninguna garantía de lo que va a hacer y que tiene dudas. Yo creo que fundamentalmente la maniobra que tuvo éxito en esto que hace Guattari es que no le dice al analizante o paciente o a este muchacho Jean-Baptiste lo que voy a hacer usted lo va a curar. Lo que le está diciendo es voy a hacer un experimento con usted. Vamos a ver cómo sale. Un plan. Un plan, bueno, vamos a hacer un plan. Pero le confiesa a Jean-Baptiste que él tiene dudas y temores de lo que va a hacer. Díganme si no es esta la castración de un analista. Si hay una posición de resto, es la posición, en este caso de Guattari, del antiexperto. La destitución del pastor. No le está diciendo, te voy a llevar a un lugar para que comas mejor hierba. Le está diciendo, te voy a dejar a vos que busques vos la hierba, a riesgo de que te pase lo que sea. Es una maniobra absolutamente de riesgo. Bien, un poquito más podés leer y ya pasamos al debate, para que no se nos vaya el tiempo. Bueno, él hablaba de una posible catástrofe total. Entonces dice, especialmente cuando las únicas referencias que tenemos son temas conectados con la regresión o fuertes identificaciones con los polos familiares. Es importante en ese momento que sea absolutamente consciente de ese riesgo y que él, a quien llamaré Jean-Baptiste, sepa de mi incertidumbre. Él está diciendo que era importante, traten de retener esto, está diciendo que era importante para él, Félix Guattari, terapeuta o psicoanalista o esquizoanalista o psiquiatra que está llevando adelante este caso, entre comillas, que Jean-Baptiste sepa la vacilación que tiene Guattari. ¿Por qué pongo el énfasis en esto? Porque me parece muy importante para romper la idea del que sabe y el que no sabe. Le está diciendo, voy a hacer algo de lo que no tengo ninguna garantía, pero lo hago porque usted está viviendo horrible y la está pasando cada vez peor. Porque usted no tiene salida, sino. Lo que le propongo no es la cura, sino una apuesta, un intento, un ensayo de cambiar el paisaje donde usted está. Bien.
es importante que él sepa muy bien que no estoy haciendo ni una prescripción terapéutica ni una interpretación psicoanalítica. En ese momento, ¿cuáles van a ser los registros semióticos de mi intervención? Primero convoco a la familia, utilizo las relaciones de fuerza institucionales para negociar el mínimo de dinero que él va a precisar. Stop. Le está convocando a la familia, pidiéndole plata mínima para que ese hijo pueda tener un lugar y alquilarla y cierta calidad de vida mínima, sin darle a cambio ningún tipo de promesa. O sea, le está diciendo, imagínense ustedes, a los padres de algún paciente joven de ustedes, mire, ¿tiene usted un dinero para que pueda alquilar en tal lado y para que él se vaya a vivir solo? Imagínense los padres, bueno, ¿qué garantía hay? Ninguna. Esto es importante, después lo veremos, si hay o no apoyo familiar para esta maniobra. En este caso hay un apoyo familiar que deciden, bueno, adelante con esta maniobra. Y también lo que veíamos antes del psiquiatra anciano Isao Nakai. En vez de adaptarlo a él, a su modo de vida, vamos a adaptarnos nosotros a él para darle una posibilidad. Entonces es todo un giro enorme en la dirección de una cura. Pero no tanto si uno se lo pone a pensar desde el psicoanálisis. Mire, es él quien sabe, es él quien puede entonces salir de esto. En vez de arrancarlo por la fuerza, en vez de medicarlo, en vez de encarcelarlo, vamos a dejarlo fluir, con todo el riesgo de esta maniobra. Bueno, dentro de esta negociación también entra el armisticio de las hostilidades y la suspensión de las amenazas de internación para intentar esta experiencia. Lo que está entrando en juego en la consistencia de ese agenciamiento no es solamente mi autoridad, sino también una serie de flujos que me son completamente exteriores. Primer conjunto de elementos y los padres pueden darle al joven un mínimo de dinero, si se puede capitalizar una serie de cosas tales como el seguro social, la pensión por invalidez y los procedimientos para alquilar el departamento, si esto puede ser asumido por los padres. Segundo tipo de elementos, sí, que no es ya microsocial o microeconómico, sino infraindividual, de la naturaleza de lo que yo llamaría componentes de agenciamiento, que son componentes de una sintagmática existencial. Esos componentes tendrán una consistencia suficiente, lo que yo llamo una transistencia, concretamente cuando él se encuentre en un cuarto más solo que nunca, su modo de percepción del espacio, de las relaciones sociales, de las relaciones de significación, ¿se va a destruir totalmente o al contrario va a permitir que se embarque en otro proceso? Bueno, esto es el punto exactamente que nos decía, si ustedes recuerdan, Mauro Murasawa, en su conferencia acá en Andamiajes, y ahora pasamos a esto que acaba de leer Estela, a los términos de Mauro Murasawa, que es como una síntesis. Él dice así, en otras palabras, si el paciente continuaba viviendo con sus padres, tal como estaban las cosas, sus síntomas pueden mantenerse en un cierto nivel, pero la calidad de su vida, incluida su vida social, seguirá siendo baja y a largo plazo podría haberse empujado al suicidio. Esto es lo que Guattari observa. Es esa gente que uno ve que no avanza, que cada vez va un poquito peor y peor y peor, y que no tiene ningún horizonte, como cuando uno ve que va entrando en una depresión profunda y que no va a tener salida, más que o medicarlo e internarlo, pero no va a haber salida. Por otro lado, si se aleja de sus padres e intenta independizarse, el cambio repentino en su entorno, que es lo que decía Arsène Estela, puede exacerbar sus síntomas y en el peor de los casos también empujarlo al suicidio. Tal dice el dilema. Sin embargo, Guattari espera que se tenga una mejor calidad de vida y mejores posibilidades de recuperación. Y dice, y ahora vamos al debate, según Artaud, el primer plano, o sea que se quede con los padres, que dejarlos solos puede ser obsceno, y quedarse con sus padres es cruel. O sea que está entre lo malo y lo peor. Que creo que esta es la apuesta de Guattari y en el fondo la que hacemos cada vez con cada analizante. Porque no siempre podemos elegir entre lo malo y lo bueno. Las más de las veces tenemos que elegir entre lo malo y lo peor. Y hacer de lo malo lo mejor que puede ocurrir. Esta es la propuesta
de Félix Guattari, que tiene un montón de aristas a pensar, porque si bien hay una neutralidad respecto a que él no sabe cómo las cosas van a salir, sin embargo hay una actividad en cuanto a que él va y habla con los padres y le dice, ¿ustedes podrán pagarle un departamento? ¿Ustedes podrán hacer esto? Mostrando, que es lo que yo me preguntaba, ¿hasta dónde es el trabajo de un analista? ¿Se cayó de analista? Vamos a decir, ya no es analista por esto. Bueno, no importa, a mí los títulos no me importan, si uno es o no analista. Me importa si la cosa marcha o no. Bueno, finalmente, para sacarlo de la intriga, la cosa marchó y el paciente mejoró muchísimo. Sí, él cuenta que empieza no a intervenir, pero sí empieza a escuchar a otra gente que no es su familia, o sea, comienza escuchando los ruidos de los vecinos, las conversaciones, empieza a imaginar cosas en función de esto, o sea que las mismas sesiones terapéuticas cambian, porque empieza a contar y hasta hacerse problemas por cosas absolutamente externas a él, como son los vecinos, se anotan las clases de judo, logra, así lo dice Guattari, logra que lo contraten en una empresa de seguros, en lo que él dice que es un trabajo horrible, porque tiene que ir a golpear las puertas, a ofrecer algo que nadie quiere contratar. Después deja eso, se anota en las clases. Empieza con problemas, digamos, claro, de él. Son problemas reales, aparte de lo que puede tener cualquiera. Se anota en las clases de Derecho, estudia abogacía, sin contactarse con nadie, pero él va y sigue estudiando, no da ningún examen, pero sigue estudiando, y se enoja por eso, o sea, entra como en otros agenciamientos distintos a ese de esa familia. ¿No? Bueno, lo dice así, para dar el cierre y ya empezar a dialogar con ustedes. Esto es Guattari, citado por Mauro Murasawa, pero está en el libro. Finalmente, un resultado bastante satisfactorio. Este nuevo arreglo solitario comenzó a forjar un modo de expresión nuevo, a desarrollarlo, a crear una especie de cartografía de su propio universo. Lo voy a repetir por lo importante que me parece, ¿no? A desarrollar, a crear una especie de cartografía de su propio universo, algo que no podía desarrollar en el territorio familiar. Es decir, estaba preso de su familia, porque la familia puede ser una prisión, de hecho lo es. Todos fuimos prisioneros de la familia y encontramos cómo salir, cómo limar, cómo atravesar el muro, de qué forma pudimos salir. Algunos no pueden salir, rebotan. Bueno, repito, finalmente un resultado bastante satisfactorio. En este nuevo arreglo solitario comenzó a forjar un modo nuevo de expresión, a desarrollar, a crear una especie de cartografía de su propio universo, algo que no podía desarrollar en el territorio familiar, ni obviamente en el territorio del hospital psiquiátrico o en su relación terapéutica conmigo. O sea, fíjense que Guattari mismo se pone allí como un resto. Dice, yo no podía. A mí me parece, porque lo han criticado mucho a Guattari, porque en un momento él se deprime y abandona a sus pacientes. ¿Cómo abandonar a los pacientes? Es que no podía atenderlos. Entonces no siguió con la consulta, no es que hizo abandono de persona. No estaba para eso. Bueno, acá está diciendo, conmigo la cosa no va. ¿Cuántos analistas llegan al punto de decir, mira, esto no va conmigo, ensayemos otra cosa? Fíjense que acá el derrape, la manera de posicionarnos no es la relación de a dos, esto es psicoanalista analizante o analizante psicoanalista, sino a nivel de agenciamiento. Construcción de nuevos agenciamientos, de nuevas máquinas, o en el último, si se quiere, Guattari, de un nuevo universo de referencia. Que es lo que Estela decía, empezó a compartir los problemas del consorcio, que ya no eran los problemas de su papá o de su mamá. Lo voy a decir de una forma brutal, se salió del Edipo, amplió, que Freud siempre tenía un problema, ¿dónde va el Edipo? ¿Va al fundamento? ¿Se va a pique? Bueno, se salió del Edipo, empezó con problemas de las cosas cotidianas, empezó a construir una nueva cartografía, es decir, que salió del teatro de la crueldad de Artaud y de la obscenidad en la cual estaba viviendo. Esto no es que se volvió una persona feliz, fluye. Como si se hubiera salido de la foto y hubiera entrado en la película. Vuelve a fluir. Bueno, Estela, no sé si vos querés poner algo más o ya abrimos a...
No, estaba pensando cuánta gente por ahí sale de la familia y reproduce en el trabajo. No, Bueno, ya empieza con el esa debate. es la parte más compleja. Bueno, ¿no? acá entonces la síntesis. Part 2. Part 2. Part 2. Part 2. Entonces tenemos el pastor, la oveja, el establo, la concentración molar, el comportamiento de masa. Agreguen todo lo que ustedes ya saben. Malestar en la cultura, el psiquiatra y su paciente, el héroe paciente que tiene que resistir al psiquiatra, que después lo van a lobotomizar, pero que termina siendo una especie de héroe que resiste a la modelización. El jardín oriental, un tratamiento de la tierra diferente, el respeto por el linaje, por la planta, un modo de pensar el hombre tipo planta. ¿Por qué las plantas tienen menos rating? ¿Por qué una planta sería menos que un animal? Si están tan vivas como nosotros. Yo tengo plantas rescatadas. Bueno. La apertura rizomática, entonces, que propone 1000 mesetas, es justamente considerar lo inconsciente. Esto lo dije hace unos días en una conferencia en México. Considerar lo inconsciente como la parte vegetal que tenemos. Desterritorializarnos de la idea de que somos animales sabios. Es casi un golpe a Darwin. Muchachos, no venimos del mono, venimos de los garbanzos. Y no estamos tan lejos, la semillita que nos contaban de chiquito. Venimos de otro lugar que lo que creemos y vamos a otro lugar de lo que pensamos. Simplemente nos tenemos que autorizar a fluir. Bueno, abrimos entonces al debate, los escuchamos, a ver cómo podemos enriquecer lo que estamos conversando con ustedes. Alicia, dale, empezá, dale, que hoy somos poquitos. Sacate el muteo. Bueno, Eduardo y Estela, interesantísimo estos tres aspectos que los dividiste en tres islas, pero que tienen, tienen una concordancia, bueno, y resonancia con... en muchas cosas, para decir alguna, y casi al final, cuando logra el paciente esta cartografía de su propio universo, ¿no? Donde dejó de ser prisionero no solamente de los padres, de su familia, sino también del hospital, del mismo analista, del mismo terapeuta, ¿no? Para decir esto que estaba encerrado en ese análisis. Digo, este encierro, este prisionero, ¿no es el mismo que vos venís diciendo cuando hacés la diferencia entre el corral? Es el corral, es el corral. Bueno, así lo leo en esta coherencia que encuentro. Y me interesó mucho la diferencia entre el occidental y el oriental, el tema del gesto, ¿no? El cultivo, ¿no? En el gesto. Se espera, se observa, se contempla. El pastor arranca, cultiva, donde quiere. Bueno, también habías marcado que hay una jerarquía. En claro, cambio, en el gesto no. Lo que dice es el gesto augusto. Entonces yo me quedé con ese gesto augusto porque me da vueltas en la cabeza. Claro, emperador romano, pero es un gesto como de autoridad. Autoridad en tierra. Siempre está en juego del respeto. Yo tengo la precisa. Esto va acá, esto va acá. Como decían en el jardín, a guardar cada cosa en su lugar.
Bueno, lo que más me parece que es fuerte y bien clínico es el gesto en oposición al acto. Digo al acto, no en el acto analítico, no estoy hablando de eso, sino en la acción, donde arranco y cultivo, donde yo quiero. ¿No? Bueno, y si tengo tiempo, quería comentar algo sobre esta modalidad de comunidad como una nueva sociedad. Esto me resuena a la clínica Laborde. Y sí. Me resuena a el círculo mágico y la escena analítica. Alush. Y escuché que está en YouTube, una charla, un diálogo que la semana pasada, un diálogo entre Liliana Donzi, de la escuela freudiana, Liliana Donzi, y un psiquiatra español, acá tengo el nombre, a ver, José Ignacio Anasagasti, un psiquiatra. Me interesó mucho. El tema era el tratamiento de la psicosis, bueno, con cierta cuestión. Escuché el título, Psicoanálisis en el hospital, y dijo algo que había aprendido de su maestro. Este es un psiquiatra ya mayor, de su maestro, que cambia la palabra tratamiento por trato. Yo había escuchado. Y me pareció que en esto me resonaba trato y no tratamiento, como algo establecido, ¿no? Incluso sabes como qué, Alicia, y vamos a pasar si alguien más quiere decir algo y después volvés a intervenir para circular el micrófono. Sí, porque te digo que... Claro, porque uno se entusiasma. Es el tratamiento directo que planteaba Audricourt, o sea, Occidente, la relación con la Tierra es directo. Empecemos a hacer experimentos genéticos con esto, con lo otro, y el tratamiento indirecto. Tratamiento, trato. Es diferente. De hecho, uno dice, tiene buen trato. Claro. Bueno, gracias, y después vemos si volvemos a conversar, seguramente que sí. ¿Alguien más quiere aportar algo más a este debate que estamos haciendo? A este miércoles de cocina, lo escuchamos. Silvana María levantó la manito por lo que veo acá, hasta donde veo, así que Silvana, te escuchamos, tenés que sacarte el micrófono, y si tenés cámara te podemos ver. No sé si me está escuchando. Silvana. Bueno, quizás puso la mano sin... Y yo la estoy viendo acá en la pantalla. Mientras Silvana se conecta, ¿alguien quiere aportar algo de lo que estuvimos escuchando? Yo, mientras tanto, voy brindando con vino a la salud de todos. Bien por Alicia, bien por Estela, estamos con vino. Bueno, sigo con lo que vos decías, porque me parece que Silvana levantó la mano, pero no está diciendo algo. Sí, efectivamente, hay todo un tema muy interesante con todo esto, muy clínico, que esa es otra cosa que quería comentarles hoy, en este último encuentro. Yo voy notando en estos 30 y pico de años de estar en este métier, quizás más, porque si uno cuenta los alumnos, que poco a poco fue tomando más consistencia la teoría y cayendo las nociones clínicas, casi al punto de parecer mala palabra. Como si lo clínico hubiese quedado degradado. Yo creo que tiene una razón de ser, por la imposibilidad de cálculo que tiene, y porque uno en lo clínico siempre puede quedar
desaliado, fuera de huella. En cambio, la teoría es del orden imaginariamente más exacto. Es decir, yo puedo repetir con claridad lo que Lacan dijo, o lo que dijo Freud, o lo que dijo Guattari. Yo lo puedo citar, puedo poner una hora, puedo decir el estadio del espejo en Bayrenbad, a tal hora, 14:26 minutos, Lacan comenzó con la teoría del estadio del espejo. Y suena con mucha consistencia. En cambio, una maniobra clínica, bueno, se presta a 1000 discusiones. ¿Por qué hiciste esto? Si tuviera acá Guattari, pero Guattari, ¿cómo te animaste a tal cosa o a la otra? ¿Y bajo qué fundamento lo hiciste? Es como que la teoría permitió que uno se esconda detrás de la teoría y sea un buen teórico o alguien que parece que conoce bien el psicoanálisis porque conoce los matemas, porque conoce los grafos, porque puede hablar de topología, de lingüística, de filosofía. Y entonces queda como alguien que, che, ¿cómo maneja la pelota? Pero que cuando tiene que salir a jugar a la cancha con la pelota, vaya a saber uno cómo juega. No, pero encima, ahora no se hace tanto, pero cuando me acuerdo de la época que estaba como de súper moda presentar casos clínicos, eran todos tan fabulosos, salían tan redonditos, todo era tan fantástico, que uno que decía, uno pensaba, Freud fue un tarado, porque en realidad si uno mira los casos clínicos de Freud, fueron todos muy frustrantes para él, que él realmente utilizó para hablar de teoría, pero una vez finalizados y mal finalizados, porque él mismo los dice, ¿no? Que le sirvió para ver ciertas cuestiones, pero que sus intervenciones no dieron el resultado que él quería. Pero vos escuchabas casos clínicos que parecían pero fantásticos, sí. Que se notaba que evidentemente está todo armado, pero yo pienso que tal vez es por esto que vos decís, Eduardo, porque ¿quién se animaba a decir, bueno, hice esto y la verdad que pero no salió tan bien? Porque razón. te saltan a la yugular. Claro, si uno toma, por ejemplo, El hombre de las ratas, Sigmund Freud, obviamente, él le hace algunas correcciones. Cuando uno ve reediciones, Freud hace algunas llamaditas respecto del caso. Ahora es sorprendente. Pone, donde está la vía del tren, donde el hombre de las ratas tenía que ir a devolver a la estafeta y pagar los anteojos que pagaron por él, no va acá, va más a la derecha. O sea, corrige algo que tiene que ver con la precisión geográfica, pero deja sus errores, sus hierros clínicos expuestos. Sí, debe ser todos los otros que escuché en mi vida quizás son Lacan, creo que Lacan en algún punto, lo poco que uno puede escuchar de los casos de Lacan, que son tan poquitos, digamos, así expuestos, sí, pero los hay Juan y otros más, uno observa esto, los dejo tal cual. Miren, yo hice esto. Bueno, creo que Néstor Ribota ha levantado la mano, si no estoy equivocado esta vez, así que Néstor, te escuchamos, buenas noches. Si tenés cámara, ahí te vemos. Sí. Buenas noches. Hola. Hola, bueno, no es una pregunta, es un poco una cosa que me quedo pensando, porque, bueno, esto de la clínica, la teoría y lo del trato que decía Alicia, el tratamiento. Y yo trabajo en un hospital general, en un servicio de salud mental, y vengo trabajando alguna idea, me quedo pensando con esto para el verano, aprovecho que es el último encuentro sobre la clínica, ¿no? Yo vengo trabajando una idea que tomé un poco de Guy Legoffé y la experiencia y la práctica permanente mía, sobre que la clínica como un oxímoron, ¿no? Un poco una crítica a la clínica psicoanalítica en el sentido que cuando yo leo clínica psicoanalítica, sobre todo años atrás, desde otras orientaciones, desde otras justamente orientaciones y direcciones, cuando leo clínica, justamente lo pensaba como vos decías recién, Eduardo, la teoría, digamos, la clínica ya con un saber establecido. Y todas en la zona donde yo estoy, en Córdoba, una ciudad cerca de Córdoba, los casos clínicos, la clínica dentro siempre del campo de la salud mental, en el último Congreso de Salud Mental que participé, todo lo que escuché de presentaciones clínicas eran retazos de teoría puestas en casos con el argumento del 1 a 1 y no sé qué, pero todos dicen lo mismo. Y sobre la urgencia, por ejemplo, que ahora llaman urgencia subjetiva, todos dicen, es notable cómo hablan de los 3 tiempos, del tiempo lógico y la incertidumbre, y repite, ya se sabe cómo termina el texto. Entonces lo que hay ahí es una experiencia donde se le pone una teoría.
pero con el nombre de clínica psicoanalítica, porque con solo decir la singularidad, el uno a uno y no sé qué, pero es una clínica psiquiátrica. Claro, con la dificultad de no poder decir, no sé esto que decíamos, no sé si estuviste el sábado con... No pude justamente. Bueno, también hablaba del Igual. sentir, está subido, lo puedes ver en Facebook. Sí, lo tengo. Sentir y pensar, que nombraba a alguien del CONICET de La Plata, uno no puede sentir y pensar, porque si digo que sentí algo, quedo descalificado como analista, puesto que no puedo sentir nada. Y lo que siento tengo que ver a dónde lo alojo para que no perturbe. Cuando muchas veces es por lo que siento que tengo que hacer algo, por más que esto perturbe. Muchas veces el obstáculo es justamente la posibilidad de salir, porque como los personajes de Proust, es por lo que sienten que se mueven. Sienten celos y hacen algo. Me pareciera que no quieren sentir, No, sabemos. bueno, sabemos. Nos han dicho. Claro, nos han Me dicho. hiciste sentir, que no importa qué, pero me hiciste sentir, y yo no me puedo hacer cargo de lo que vos sentiste. Lo que yo, ¿no? Te dicen eso. Tendríamos que hacer otro miércoles y que no Analistas fuera el dicen último, eso, por lo sí. que dice Néstor. Cuando Lacan empieza, me parece a mí, a criticar la noción de contratransferencia, porque ahí está el punto. Vos tenías la transferencia y la contratransferencia, que lejos de ser una orientación se había vuelto el método en sí mismo. Esto es, si el paciente me aburre, es porque es aburrido. Entonces yo empiezo a utilizar lo que siento para interpretarlo. Entonces Lacan quiere desmontar la idea de la contratransferencia de lo que uno siente, ocupándose de ubicar al analista en el lugar del muerto, no del cadáver, del muerto. Eso fue una maniobra de un tiempo en donde la ICE o la APA estaban haciendo el eje de un análisis basado en la contratransferencia. Entonces Lacan quiere desmontar eso. Y tiene un valor para ese tiempo, pero no es un valor permanente. El problema es que a partir de eso, si alguien decía, sentís algo, quedabas automáticamente descalificado como analista. Sí. Perdón que... sí, me interesa, interesantísimo ese debate. A mí me encanta el trabajo de Gloria Leff, El punto de la chimenea, todo ese debate está ahí. Estuve a esto de nombrarla recién. Cuando Es eso, digamos, ¿no? Y es lo que a mí me el sábado entusiasmó. Néstor, el sábado estuvo el hermano de Gloria Leff, se llama Enrique Leff. Sí, lo tengo. Y bueno, ese debate a mí me tiene perturbado al punto de escribiendo un poco sobre eso, porque la verdad, bueno, a mí estas lecturas de hace algunos años de Leslie Guattari me han permitido, bueno, como abrir las ventanas con un ventarrón de aire, ¿no? En el consultorio y en el hospital, sobre todo ahí, que me ha permitido moverme y ver otras cosas realmente hace unos años que bueno, por eso los he seguido y nada, les quería agradecer porque desde acá, de donde estoy, me han permitido seguir, pensar y leer y mantenerme y bueno, y uno escucha ahí a gente que estamos pensando cosas similares y me han hecho pensar y trabajar bastante, así que estoy muy agradecido de esta experiencia. Ojalá siga el año que viene. Sí, vamos a continuar porque hace como 30 años que lo hacemos y está... si vamos a detenernos ahora es porque estamos fatigados, estamos cansados. Fueron 2 años, toda la pandemia para mí fue como un año entero en 2, que recién ahora es como que terminó y ha sido muchas cosas que hicimos. Pero hay toda una línea que uno puede ir viendo. Sí, claro. Si alguien más quiere participar, levante la mano si no estoy dialogando. La línea comienza para mí con Tosquelles, el psiquiatra catalán. Exacto. Sí. Quizás me quedé corto. Alguna vez seguí la línea de Tosquelles, Néstor, y llegás a Cuba. Sí. Los familiares, llegás a Cuba. Entonces hay toda una cuestión allí de pensar la locura y qué lugar le da la sociedad a la locura, que yo daría la palabra locura y diría a lo extraño, a lo raro, a lo distinto, a lo rebelde, a lo que no se asimila. Esto empieza con Tosquelles, con cierta manera de pensar la locura, lo que se llama política de la locura. Luego podemos hacer la conexión de Tosquelles directamente a la clínica Laborde, me estoy salteando cosas. En la clínica Laborde tenemos, o Laborde, tenemos la conexión con Lacan. Toda la gente, casi toda la gente que trabajaba en esa clínica asistía a los seminarios de Lacan.
Dicen que se vaciaba los miércoles la clínica para ir a asistir al seminario de Lacan. O sea que tenemos allí el cruce con un genio que es Jean-Louis, un genio verdaderamente Jean-Louis, otro más, otro loquito, digamos, que también propone, Guattari, Lacan, Deleuze, Foucault entra por este lado también. Exacto. Aubry con lo colectivo, ¿no? Exactamente. Con la idea de lo colectivo. Claro, entonces tenemos la idea de lo colectivo, que también decía antes Alicia, la idea de grupo, sujeto, sujeto de grupo, como una manera de salirse de esta prisión en la cual estamos metidos. Entonces yo no es que, porque me dijeron, estás contra Lacan, no, estoy contra los lacanianos a veces, o los lacaneses. Esa manera de tratar la teoría como si fuera una imposición. Como se dice de la historia, se dice que es una falsificación con aires matemáticos. Entonces esta cosa de poner que los matemas, que esto, que todos hemos leído y estudiado. Porque hubo un momento en que uno fue haciendo ese recorrido. Uno pasó por Freud, pasó por Melanie Klein, llegó a Lacan, se siguió con Lacan, el primer Lacan, el de los estadios del espejo, después toda la cuestión de lo simbólico, después de lo real, y del cuarto elemento del nudo. Son lecturas que uno ha hecho. Pero vuelvo a lo que decía Néstor antes, ¿qué hacemos con la clínica? Que es lo que yo veo que ha quedado como caído. Tenemos que volver a autorizarnos a hablar en términos clínicos. Hice esto, propuse esto, llamé a la familia, pasó tal cosa. Y que eso no quede como una especie de delirio que uno tuvo. O también quizás. A mí me marcó algo que dijo Guattari. Mi único criterio es si la cosa funciona. Si eso marcha, si ça marche. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Disculpe que nos salimos de línea, pero ahora volvimos, los escuchamos también. Si no, creo que Alicia tenía algo que había quedado por decir. Hoy circuló en internet, no sé si lo vieron, lo estoy buscando, pero no me acuerdo quién lo subió, 2 o 3 personas lo compartieron, una entrevista a Panero, cuando él estaba internado en el psiquiátrico, y es fabulosa, no sé si alguien la leyó, estoy tratando de encontrarla, pero no me acuerdo quién lo había hecho. Hay un libro de Raquel Capurro, muy bueno, sobre Panero. Sí, bueno, pero no me acuerdo quién era, así que es difícil encontrar. Si lo encuentro, lo digo. Alicia, si querés volver a lo que estabas planteando antes, te escuchamos ahora, es el momento. El micrófono, ¿eh? Ahí está. Sí, se me ocurría, bueno, este modelo, ¿no? Esto del pastor y las ovejas, ¿no? Esto ¿no? remite a la pastoral cristiana, ¿no? El lugar, a Luz en un momento también habló de la diferencia entre el pastor que busca las ovejas y el maestro Zen, creo. Claro, que hace una comparación, no recuerdo bien, pero el tema sí, recuerdo algo, ahora que estoy diciendo esto, en la hermenéutica del sujeto hay un pasaje donde van caminando es muy lindo, hay que leerlo, pero es un sacerdote, va caminando y va un maestro zen. Entonces, observando la naturaleza, van caminando y entonces este cura, este sacerdote, decía, qué belleza, esto lo creó Dios, ¿no? Y el maestro zen tenía otra experiencia sobre esa. Esto era una contemplación, en realidad era contemplación. Y el maestro zen era una vivencia de que esta naturaleza estaba con él,
bueno, es muy lindo esa Sí. caminata, ¿no? Donde son dos posiciones, dos maneras de estar en el mundo, Vos sabés digamos, que ¿no? es muy interesante lo que dice Alicia, porque de lo que es el Anti-Edipo, el texto que digamos podría ser anterior a 1000 mesetas, anterior en el sentido de que fue publicado antes, pero desde el plano de lo que es la inmanencia no hay anterior o posterior, están conectados, ¿no? Donde lo esquizo como mecanismo queda más ligado a la naturaleza, a una otra manera de estar vinculado con la naturaleza. Lo que la experiencia esquizo muestra, no la entidad clínica medicada, aplastada, es una otra vinculación con la naturaleza, fabulosa. La clínica Laborde es testimonio de eso, del arte, el arte brut, muy, muy interesante. Si me permiten, tenemos a Marta Gutiérrez, veo que levantó la mano. Marta, si querés decir algo, es el momento ahora, por favor. Gracias, Alicia. Después volvemos, para ir a participar a otra gente. Marta. No, quizás no, está la mano levantada. Ustedes también ven la misma pantalla que yo, creo. Bueno, si no, seguimos con vos, Alicia. Si te llegás a conectar, Marta, haces la pregunta y nos interrumpís. Sí, es muy interesante ver el maestro Zen, esta filosofía de la inmanencia, y la manera occidental de hacer filosofía. Es sorprendente, porque si uno va a los cínicos, si uno va a Diógenes, uno vuelve a Oriente. Es sorprendente. Diógenes el Lingera es alguien que se despoja de cualquier saber y trabaja mucho con la vivencia, absolutamente vivencial. Cosa que ha quedado como apartado de la razón. A mí me da la impresión que Occidente está tomado por la razón. Lo que es razonable y lo que no es razonable. Y entonces, claro, la locura es un atentado a la razón. Pero ¿cuál razón? Hay una frase que se decía, bueno, que la tomamos una vez en el hospital y se hizo un trabajo. Que contrariamente a lo que se dice, el loco no ha perdido la razón, sino es el único, bueno, algo así como es su razón, ¿no? Que contrariamente que perdió la razón, no, es, bueno, está mejor dicho la frase, bueno, No, pero me viene preguntás. de los que pudimos pasar tiempo y estuvimos en un hospital neuropsiquiátrico. Tenemos tengo yo, o tenemos, una versión muy diferente, porque es imposible no poder escuchar un paciente sin ese contexto, donde el psiquiatra, el asistente social, las enfermeras, la riqueza o la experiencia, lo que yo le debo al Hospital Moyano, y cuando escucho, bueno, las experiencias de labor y los talleres, Claro. el club, las comunidades terapéuticas, donde el director del hospital, el anterior director del hospital, los sábados iba a la casa de los pacientes para que vinieran a visitar, para que vinieran a la asamblea los familiares, porque eso lo tenemos que ver, saber que el paciente con trastornos así psiquiátricos Alicia, perdona que te sufre interrumpa. y pierde los lazos familiares.
Me parece que ahí vos das en la tecla de un punto enorme, muy importante, que podría distinguir imaginariamente, psicosis de neurosis. Como que el psicoanálisis pareció haberse hecho fuerte en relación a la neurosis. Me parece que de Freud en adelante, hasta Lacan, el psicoanálisis encontró una suerte de protección de consultorio con la neurosis, porque es algo más manejable, por así decirlo. En el hospital se decía al revés, que los que habíamos estado tanto con pacientes locos, que estábamos inmersos ahí en la locura, nos iba a resultar muy sencillo la neurosis. Y tampoco. No, por eso decía. Es que la contención, vista, claro. es decir, la contención o lo que se podía armar en el hospital, bueno, uno no estaba solo, no estaba solo. Es un punto también importante. Néstor, ¿querés decir algo? Aprovechemos ahora antes de terminar, dale. No, el micrófono. Néstor, el micrófono. Ahí. Con esto, ahí está, con esto me retiro. No, que decía justo lo que decía Alicia, que quería agregar o no sé qué, que yo pienso la diferencia entre esas experiencias en las instituciones. Yo lo pienso como hay una diferencia y que es solidaria con esto que venimos leyendo, entre lo colectivo y lo interdisciplinario. Sí. Lo interdisciplinario está del lado de la raíz, digamos, ¿no? Por decirlo un poco medio a lo bestia, de la estructura de lo instituido, porque la interdisciplina en su propia concepción ya define un modo de intervenir de una disciplina, ¿no? Y en estas experiencias, tanto en la Borde como en alguna experiencia que tenemos acá cerca, en neuropsiquiátricos y cosas que hacemos acá en el hospital, son de lo colectivo, donde no importa ahí la disciplina, sino la disposición, el modo, bueno, todo lo que tiene que ver cuando uno se dispone a intervenir, y que la disciplina no importa, ¿no? Aunque eso trae algunas cuestiones institucionales a discutir, pero yo hago esa diferencia entre que estas experiencias que contaba Alicia son del orden de lo colectivo, ¿no? Tomándolo de Aubry, y no de la interdisciplina. La interdisciplina ubica a cada uno con un rol, un lugar, un modo. Cuando vos decías raíz, porque sí. El rizoma no hace ningún distingo entre psiquiatras, claro, psicoanalistas, enfermero, es claro, una transversalidad tal donde cada quien, es como jugar al fútbol, si te pasa cerca la pelota, la parás y la pasas a un compañero. Exacto. Sin que haya, bueno, me quedé corto porque hay estrellas de fútbol, sin que hubiera una estrella. Y que si hace gol alguien, lo hizo el equipo. Que Exacto. Esa es la transversalidad. Daniel, ¿levantaste la mano? Si la levantaste, yo lo veo, no me queda claro. No, somos nosotros. Si no, podés intervenir, nos interrumpís, Daniel, ¿eh? ¿No? Disculpa entonces. No, es la mano. Pero claro, es esto. Cuando uno se mete a esto, que es lo que acaba de decir Néstor, que es muy interesante. ¿Por qué me gusta, quizás también a ustedes, les digo por qué me gusta a mí, Deleuze y Guattari? Porque viene de la calle. El esquizoanálisis, que a mí no me gusta como título, porque para mí es análisis, esquizo, psicoanálisis, espiritual análisis, psicanálisis, psiquiatría, es confrontarse con alguien que sufre y que uno ve de que se agarra, surge de la calle. Deleuze y Guattari son tributarios del mayo del 68, pero no solo como hecho histórico, como el encuentro entre obreros, estudiantes, un punto de decir, basta, porque fue eso, basta de callarnos. El eslogan, si se me permite decirlo así, que hizo más que nada en mayo del 68 es, está prohibido prohibir. Prohibido. Claro, era una de las cosas. Entonces, esta cuestión de apertura, cuando Enrique Leff decía sacar, y lo decía interesante, sacar el diván a las calles, es lo que ocurrió. Más allá del debate, si Lacan estaba dando clases, que cada cual ocupaba un lugar.
No porque estuviera dando clases dejaba de estar en la calle Lacan. Y no porque alguno estuviera en la calle dejaba de pensar universitariamente. Pero fue un colectivo que se armó. Es como que salir del... Y hoy está pasando en la pandemia lo mismo. Que hoy Estamos sacando el diván a la calle. Sí. O viene adentro de las casas en forma de... o al exterior, o un encuentro al aire libre. O vos fíjate lo que pasó... Con todas las letras. Lo que pasó con andamiajes, en los cruces con varios países, con varias... está Córdoba, pero está México, pero está no sé qué. De repente descubrimos que salíamos del zoológico. Era posible la interconexión, que podíamos hablar con los monos de otra selva y no solamente quedarnos con lo que decimos nosotros. Y eso es una apertura enorme, fantástica, fabulosa, porque las escuelas, y pertenezco a la École Lacanienne hace años, han generado también como este sí, aquel no. Es un error. Los lacanoamericanos contra los... Es un error. Es un grave error no escuchar al otro. Cada quien tiene algo para decir. No es que apunte un eclecticismo que fagocite las diferencias, pero sí una singularidad. Cada quien tiene algo de su práctica para testimoniar. Y de allí cada quien va forjando su instrumento. Si no, vamos a creer que Alush lo que dice es lo único que se puede escuchar. Y eso también es... Bueno, personalmente quería decir algo, que es lo que me pasó en estas experiencias, sobre todo Eduardo y Estela, que han sostenido este espacio todo el año pasado, todos los miércoles, y este año. Estos encuentros, porque yo hace muchos años que sigo los seminarios de Alush, de la escuela, aunque no soy de la escuela, y yo no tenía este contacto con la gente de la escuela. Me enfocaba, además, siempre me siento adelante porque no me quiero distraer, no quiero conversar, me enfoco en lo que en Alush o en Guy, me enfoco, y después me quedo leyendo algo, a veces voy a comer, pero este encuentro, esto fue una cosa para mí, una experiencia que bueno, que hemos compartido y sí, pero no de esta manera, con esta intensidad y con este seguimiento. Esto quiero agradecerle. Alicia, Andamiaje funcionaba en un teatro durante años, y siempre fuimos así, 10 o 15, nunca aspiramos a una masividad, siempre fuimos pocos. Si bien organizábamos actividades, a veces con Merenot, que venía mucha gente. No, y antes también, sí, pero eran muchísimas cosas. Hasta en el Senado de la Nación hicimos una actividad sobre diversidad de género. Ajá. Donde estuve invitada, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la chiquita que ahora... la mamá. Bueno, yo la conocí a Gabriela en esa época, ahora se van a cumplir, yo voy a subir al Facebook, creo que se cumplen 8 años, 7 u 8 años, no era conocida Luana, y bueno, yo me contacté con ella y fue maravilloso conocerlos. Y ahí sí, estuvo en un seminario de Alush, hubo una... Sí, yo la llevé a Gabriela, sí. Fue un golpe fuerte ese para los analistas. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Inclusive para Alush. Sí. Yo soporté todas las piñas, pero me las banqué. Fue un golpe fuerte, Gabriela. Pero bueno, porque fue eso, fue decir lo que pasa, ¿no? Está pasando esto, miren, yo no teorizo, pero está pasando esto, dijo ella. Pero bueno, más allá de esto que vos decís, Alicia, vos decías que cómo éramos antes y cómo nos transformamos, mutamos en el 2020, yo creo que el virus del COVID como nos tocó a todos, hizo también que todos nos conectáramos de otra manera distinta. Entonces, de otra manera. Empezamos siendo también, la primera vez que nos juntamos en el 7-8, porque los mismos que veníamos siempre no nos enteraron, y bueno, la cosa se fue dando. ¿Cómo vamos a seguir el año que viene? No sé. Nunca sabemos. Por eso el otro día nosotros le decíamos a Enrique, cuando él nos proponía hacer un cambio de nombre,
Yo les decía, vamos mutando hasta el nombre, no sabemos qué vamos a hacer el año que viene, porque siempre tratamos de hacer algo que nos interese, que nos guste, porque si perdemos el interés o el placer de hacerlo, o nos cansamos, ya no nos parece como que no está bueno. Tenemos cosas para hacer, tenemos ideas, seguramente vamos a seguir porque hace muchos años lo hacemos junto con Hugo, lo veníamos haciendo. Claro, siempre nombramos a Hugo Cardoso porque fue con quien comenzamos con esto. 3. Éramos 3 hace mucho tiempo. Pero bueno, salvo que haya alguna cuestión más para decir, vamos a ir haciendo el cierre ya de hoy, que me parece que ya está, digamos, dicho lo que teníamos para decir. Somos nosotros quienes agradecemos la presencia de ustedes cada miércoles durante tanto tiempo. El año pasado funcionamos todos los miércoles. Sí, este año no pudimos sostenerlo por una cuestión de cansancio, y ustedes sabrán que este año el consultorio fue mucho más denso que el año pasado, ¿no? O sea, como que requirió mucho más cuerpo, poner ahí mucha más presencia, entonces este año se nos hizo un poco cuesta arriba. Pero... Tengo una pregunta para hacerle, Eduardo, Estela. No sale más en YouTube. Sí. Este año sí están, no las encuentro. Las de este año. Sí, no sí. Mira, es más, el lunes nuestro operador subió las 2 últimas que faltaban subir, incluida la de Enrique. En YouTube, ¿no? Porque yo no tengo, pero esta es la otra cosa. No tenés Facebook. No, por eso lo veo en YouTube. Sí, pero están. Chequealo porque están. Lo que podés poner, no me acuerdo cómo es, que podés poner como que seguís, viste, hay como un me gusta en YouTube, ponés seguís, entonces entrás directo, si sos seguidora de esa página de... ¿Te suscribís? Ahí está. Soy muy buena en esto, entonces. Tenés que suscribirte y entras directo. Hacer claro. Porque nada yo más veo que pulsar las anteriores y entonces las repito y sigo viendo algunas anteriores. No, pero mira, faltaban la anterior, que creo que era la de George Henry. La de Melenot. Claro, y la subió el lunes. Y de George Henry y Enrique Leff. Así que están el día, ¿eh? Yo la subo a Facebook, pero también él la sube a... Recuerden que nos queda... Y yo quisiera escribir cuál es el mail que tengo que escribirles. ¿A quién? A ustedes. El mío, que es el que está en la página. Stella, mi nombre, _ocampo, @hotmail.com. Stella, S-L-A. _ocampo, @hotmail.com. Pero, claro, vos no tenés Facebook, porque ahí dice, está mi mail como para enviar cosas o si precisan algo. Que a veces me piden... @gmail. No, hotmail.com. Hotmail, ahí está. Para cualquier cosa que quieran, de lo que hablamos, a veces que quedan los nombres de autores pendientes, que uno va citando a veces. Que... El texto de Audricourt es interesantísimo para leerlo. Es chiquitito, se lee en una tarde. ¿Vos podés poner el nombre? Ahí lo tiene Néstor. A ver, voy a deletrearlo. Espera que le mando a... Dame... Ahora vamos a ver si lo podemos subir. Yo los francesizos, en francés es Audricourt. Ahí se ve muy bien, como lo está poniendo Néstor. Un poquito más arriba, Néstor. Mirá, ahí se ve perfecto. Ay, genial. El cultivo del gesto. Sí, es una maravilla este libro para poder pensar cosas, o esto que veníamos viendo del pastor, la oveja. Te digo, yo armé una línea, hay mucho más porque se mete con los términos marinos, hay un montón de cosas para ver. Pero bueno, finalizando hoy, los esperamos el 4 de diciembre. Sábado 4 de diciembre, 13 horas. Y quizás hagamos algún cierre como hacemos siempre en los últimos minutitos. Veremos en qué nos inspiramos. Sí, porque Susana es amiga, así que con ella estamos como, estamos como en casa. Como familia. No hay problema. Bueno, Néstor, Alicia, Daniele, Paolo, Marta, Vale, Augusto, Silvana y todos los que están y han estado. Gracias y nos vemos ese sábado y nos despedimos de este año. Ahí está, creo. Que puso Guido. Hasta luego. Hasta buenas el noches. sábado. Chao. Yo creo que